¿Qué tal, amigos y amigas? Es una alegría estar con cada uno y cada una de ustedes. A través de este medio les saluda el Padre Vicente Agila. La palabra de Dios para meditar durante esta semana 26ª del tiempo ordinario está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 en adelante. Dice así: había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora, él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieren cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco los que hacer del lado de ustedes hacia el nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vayan a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera, donde ellos se arrepentirán. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Palabra del Señor. Queridos amigos y amigas, quiero comenzar la reflexión para esta semana con el último fragmento de este pasaje. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué está esperando usted, mi hermano y mi hermana, que suceda, que pase en su vida para usted convencerse y convertirse? Piense qué cosas son las que usted tiene que cambiar. Yo pienso en las mías, como sacerdote, como cristiano, como ser humano, como jefe de mi parroquia, en relación con mis empleados, o para resumirlo en algo más sencillo. Estoy pensando qué tengo que cambiar en mi relación con Dios, qué tengo que cambiar en mi relación conmigo mismo, y qué tengo que cambiar en mi relación con los demás. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo de acuerdo a mis criterios personales, sin tener en cuenta los criterios de Dios? ¿Eso lo estoy haciendo con mi vida personal, con mi relación con los demás? Yo creo que es una pregunta que vale la pena que cada uno de nosotros se la haga. Y yo le invito a que se la haga a usted. ¿Cómo anda en su relación entonces con Dios, con usted mismo, con usted misma, y en su relación con los que le rodean, con los demás? Fíjese usted que este pasaje no es un pasaje para reflexionarlo superficialmente. En mi ministerio como sacerdote me he encontrado con algunas personas que en algún momento me han dicho: Padre, ¿acaso Dios no quiere a los ricos? Padre, ¿es que a Dios le fastidian los ricos? Porque este pasaje da la impresión eso. ¿Por qué? Porque cuando habla de los ricos les dice: más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve.
¿Es que acaso Dios no quiere a los ricos? No. Esa sería una reflexión apresurada, inmediatista, superficial. Y el tema no es el tema de las riquezas. Que no me le vaya a pasar a usted lo que yo escuchaba hace unos 30 años atrás o hace unos 20 años atrás. Alguna persona que decía, es que la caja endiablada, es que la caja diabólica, es que la caja satánica. Y yo le pregunté, ¿a quién se está refiriendo? Al televisor. Eso es un instrumento del diablo. No, el televisor no tiene la culpa. El televisor es un objeto. Él no puede ser sujeto del comportamiento del ser humano. El problema no es el televisor. El problema es la persona que está frente a ese televisor, a qué hora lo prende, para ver qué programas, para qué lo utiliza, qué tipo de películas ve a través de ese televisor o de esa pantalla. Entonces no hay por qué empezar a echarle la culpa a lo que está afuera, cuando en realidad el tema hay que empezar desde donde está el verdadero desafío, que es la propia persona. Es decir, entonces el problema está dentro del ser humano, no fuera del ser humano. Y aquí entonces vamos entrando a la reflexión profunda. Fíjese usted que este pasaje presenta dos polos totalmente opuestos. El uno, un rico anónimo, porque no sabemos cómo se llama, y en el otro lado tenemos un pobre identificado, que sabemos cómo se llama, Lázaro. Y entonces el rico se condena por ser rico. Mire lo que le dice a Abraham. Hijo, recuerda que tú en tu vida recibiste bienes. Entonces, ¿es que acaso fueron los bienes la causa de la condenación? No, no fue eso. La causa de la condenación fue el egoísmo, la ceguera, la miopía, la soberbia. Déjeme ponerle otro ejemplo. A la Madre Teresa de Calcuta un día, un periodista leí que le preguntó, Madre Teresa, ¿qué debe hacer un rico y un pobre? Y la Madre Teresa, con la simpleza que le caracterizaba, dice, yo creo que los dos deben caminar. El rico debe caminar al encuentro del pobre y el pobre al encuentro del rico. Y cuando los dos se encuentren frente a frente, entonces darse la mano. Mire qué bonito ejemplo. Y eso fue el problema de este rico. El problema de este rico es que estaba encerrado. La puerta estaba cerrada para el mendigo, para el pobre, para el desvalido. Estaba cerrada la puerta. Porque dice que el pobre caminó y que estaba ahí a la entrada de la puerta de la casa del rico, ansiando comerse, tenía hambre, ansiando comerse las migajas que caían de la mesa del rico. Entonces mire qué bonito ejemplo. Lección primera. Con el hambre no se juega. Si hay algo que debe preocuparle a un buen gobernante, es el hambre de su pueblo. Porque eso le puede llevar a la salvación o a la condenación. Una. Dos. Oiga, no se encierre. El problema es encerrarse. El problema es el egoísta. Porque el soberbio, el egoísta, se encierra en su propia reflexión, en sus propias ideas, en su propio mundo, y por eso le puede llevar a la insensibilidad, a la condenación. Pero fíjese usted un detalle interesante. Los dos murieron. El uno fue al infierno y el otro al seno de Abraham. Algunos se preguntarán, ¿y qué significaba el seno de Abraham? En el Antiguo Testamento habían tres tipos de infierno. El infierno como un lugar, una fosa, donde se iba a quemar toda la basura. Por eso cuando alguien caía en la fosa, en el infierno, que era un lugar de tormento, de ansiedad y de desesperación, porque era el lugar donde se quemaba la basura. El segundo era el deseo y el anhelo de los que morían, esperando al Mesías, que le llamaban el seno de Abraham. Y el tercero, el infierno de los que morían renegando de Dios. Parece ser que este era un hombre que creía en Dios. ¿Por qué? Que esperaba en Dios, pero que su conocimiento no le era suficiente. No es suficiente saber de Dios, no es suficiente conocer de Dios. Hay que vivirlo, hay que ponerlo en práctica, porque si no, el Dios que usted conoce es un Dios que no es verdadero. Y a usted le gustan las cosas verdaderas y originales, pues busque un Dios verdadero, no un Dios a su medida, no un Dios a su criterio.
Y entonces, ¿cuál fue el problema de este rico? De este rico encerrado, de este rico comilón, de este rico buen comer, de este rico del placer del comer, de este rico bien vestido, porque se vestía y banqueteaba todos los días. Oiga, ¿quién se da el lujo de banquetear todos los días? Solo aquel que ha acumulado riquezas y que las ha convertido en su Dios y que cree que fuera de eso no hay nada más. No, es que Dios sí quiere a los ricos. ¿Por qué? Porque fíjese usted un detalle, y que le contestaba yo a este amigo que me preguntaba, padre, es que parece que Dios no quiere a los ricos. No. Dios los quiere y los quiere mucho. Y los quiere tanto, porque fíjese usted, déjeme ponerle otro ejemplo. En una ocasión Jesús iba caminando y se encontró con un hombre rico llamado Zaqueo, que estaba trepado a un árbol porque quería ver a Jesús. Tenía curiosidad de Jesús. Por eso, si usted es de aquellos que tiene bienes materiales y siente en su corazón la necesidad de conocer a Jesucristo, ese es buen síntoma. Dios le infunde en eso. Si usted es de aquellos que no quiere saber nada de Dios, tenga cuidado, porque al final se le va a acabar la libertad y ahí va a tener que dar cuentas, gústele o no le guste. Pero este rico quería conocer a Jesús, y cuando Jesús pasaba le dijo, Zaqueo, baja, que hoy me voy a hospedar en tu casa. Jesús se puso a hablar con el rico, a conversar con el rico, a predicarle al rico, a demostrarle al rico que la verdadera felicidad no está en tener las cosas. Esa felicidad que da de poseer cosas es una felicidad aparente, es una felicidad transitoria. Es una felicidad que dura cortito tiempo, y eso es lo engañoso de esta felicidad, de la búsqueda de esta felicidad. Jesús le demuestra a él, por las consecuencias le deducimos eso, que la verdadera, el sentido de la vida, que el descubrir para qué estamos aquí, es precisamente para servir. Porque después le dice Zaqueo, maestro, voy a repartir la mitad de mis bienes con los pobres. Y si a alguien le he fallado, le voy a devolver 4 veces más. Y Jesucristo le dijo, seguramente Jesús se emocionó y le dijo, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¡Qué hermoso! Eso para demostrarle a usted que Dios no es que no quiere a los ricos, sí los quiere, pero los quiere que entiendan para qué les dio su riqueza. Entonces yo le preguntaba a este amigo y le decía, tú tienes talento para los negocios, ¿verdad? Oh, sí, yo negocio donde le pongo la mano, negocio que me funciona. Ok, ¿quién te dio ese talento? Bueno, yo soy una persona creyente, creo que me la dio Dios. Ah, muy bien. ¿Y para qué crees que Dios te la dio? Te dio el talento. Ah, pues para prosperar. ¿Y para qué Dios quiere que prosperes? ¿Y qué es para ti prosperar? ¿Acumular? No, ahí has entendido mal. Dios te dio ese talento de hombre de negocios para que sirvas a los demás. Porque hay gente que tiene ese talento, pero no todos tienen el talento para ser hombres de negocios o mujeres de negocios. Hay otros que tienen el talento para ser excelentes pintores y necesitan un hombre de negocios que les comercie la pintura. Otros para la música, excelente talento para la música, pero necesitan otro hombre de negocios que les gerencie el talento de la música. A eso les llaman managers, ¿verdad? Otros tienen el talento para enseñar, pero necesitan estudiantes, necesitan que les hagan publicidad. Otros tienen ese talento para la creatividad, para la publicidad. Pero ¿para qué Dios a cada uno le ha dado el talento? ¿Para qué? Para que lo ponga al servicio de los demás, para que sirva a los demás, para que el derecho que usted tiene de vivir con vida digna, lo tengan también los demás. Y ahí eso era el mensaje de Jesucristo. Se encontraron con un rico insensible y eso lo llevó a la condenación. Ahora, ¿el pobre se salvó porque tenía males? No. No se salvó porque tenía males. Se salvó porque él aprendió a aceptar su sufrimiento, a aceptar aquellas cosas, escúcheme bien, que no dependían de él. Lázaro hizo lo que tenía que hacer. Se puso a caminar y llegó. Era enfermo, era pobre, estaba lleno de llagas, pero no era paralítico. Avanzó a llegar hasta la puerta de la casa de aquel que podía ayudarlo. Es decir, eso deja entrever que Lázaro hizo lo que estaba a su alcance, lo que podía hacer.
Pero había un límite. Lázaro no podía obligar al rico a darle de comer. Él aprendió a aceptar sus limitaciones y aceptarlas con fe y aceptarlas con esperanza. Y eso le llevó a la salvación. Por eso es que yo suelo decir, usted haga todo lo que dependa de usted. Haga las cosas bien, hágalas siempre bien, hágalas muy bien, hágalas lo mejor que pueda usted. Hágalas de tal manera bien que al final Dios le tenga que decir muy bien. ¿Qué fue lo que le pasó a este pobre? Al final estaba en el seno de Abraham. Mire qué hermosa comparación. Y le digo que este rico, ciego y egoísta, aquí valdría el refrán en español: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque cuando está en el infierno, le dice, Padre Abraham. Reconoce a Abraham. 2, le dice, manda a Lázaro que moje con la punta del dedo, me refresque la lengua con unas gotas de agua. O sea que este rico sí sabía que había un pobre. No era alguien desconocido. Oiga, y aquí entre nos, ¿a cuántas personas usted conoce a cuales usted podría ayudarles y usted se está haciendo el ciego o se está haciendo la ciega? Y es que el tema no se queda ni siquiera entre los dos personajes, porque allá en el infierno le dice el rico anónimo, le dice a Abraham, entonces manda que Lázaro vaya a la tierra, yo tengo 5 hermanos. O sea, 5, esto es una asociación. El egoísmo es contagioso, la ambición es contagiosa, la ceguera es contagiosa. Tengo 5 hermanos, esto está en una asociación y en familia. Para que vaya él y les predique y se arrepientan y no vengan a parar en este lugar. Ahí es cuando yo digo, ¿sabe cómo se llama esta parte? Aprovecha la oportunidad ahora que puedes, porque llegará un momento donde ya no puedas. Donde ya no puedas, se te acabó tu chance. Le dice a Abraham, pero ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. En el Antiguo Testamento hablar de Moisés y de los profetas era hablar de la Biblia, era hablar del Antiguo Testamento. ¿Qué le está diciendo a Abraham? Pues para eso es la palabra de Dios, para que usted y yo nos la tomemos en serio y le hagamos caso. Que la escuchen, que la lean, que la mediten y que a la luz de esta palabra puedan descubrir qué es lo que Dios quiere para su salvación y para mi salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere para la felicidad eterna? Mi hermano y mi hermana, no se me contente con felicidades del placer de la sexualidad que te duran 10, 15 minutos, o del placer del comer que te duran 2 horas, o que te duran 1 hora, o del placer de dormir que te duran 10, 12 horas u 8. No, vaya más allá. Aspire a una felicidad duradera, una felicidad que se labra con el esfuerzo, con la generosidad del compartir. Dios a usted, mi hermano y mi hermana, le ha dado tantos talentos. ¿Qué está haciendo con ellos? Fíjese usted lo que dice la parábola de los talentos, que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. A cada quien le dio según su capacidad. El que había ganado, al que había recibido 5 talentos, inmediatamente se puso a trabajar y ganó otros 5. No pierda el tiempo, significa inmediatamente. Trabaje, sea creativo, intuitivo. ¿Dónde están los cristianos creativos? ¿Dónde están los cristianos que le ponen empeño? Hemos visto y con asombro cómo mucha gente se queda pasmada de cantidad de peligro que encuentran en la vida. Yo recuerdo haber leído y escuchado una reflexión de alguien que decía, oiga, y es que en este mundo parece que para que te tomen en cuenta o tienes que ser un rico o tienes que ser peligroso. Y es fácil encontrar la lista este rato de cuáles son los hombres y mujeres más ricos del planeta. Pero yo le pregunto, ¿qué periodista se ha tomado el tiempo de ir a investigar cuál es la persona más pobre del planeta? Para eso no hay creatividad, para eso no hay recursos, para eso nadie financia eso. No interesa saber cuál es el más pobre del mundo. Sí interesa saber cuál es el más rico, sí interesa saber cuál es el más peligroso. Y hay gente que ha hecho el mal solamente para que la tomen en cuenta. Es fácil encontrar las respuestas de mucha gente. Oye, ¿por qué quisiste asesinar al Papa? ¿Por qué quisiste hacer eso? Es que yo quería que me tomen en cuenta. Por eso es que a veces la injusticia produce violencia.
Pero ¿qué tal si usted y yo nos embarcamos en esta hermosa aventura de ser cristianos diferentes? De ser cristianos que empiezan a poner al servicio de los demás el talento que Dios a usted y a mí nos ha dado. ¿No le parece que eso es hermoso? Termino con una pregunta para que usted se la responda. ¿Con quiénes usted se está asociando? ¿Esos le van a llevar a la vida eterna? Aproveche el tiempo y la oportunidad, porque no siempre las va a tener. Pero hay un Dios que lo ama, que la ama y que lo y la está esperando. Vaya al templo cada domingo. Revise su vida a la luz de la palabra de Dios. Que el Señor me lo bendiga.